Lo que se ve ahora mismo en esta hoja de Excel es los temas que vamos a ver. Eh, Vamos a explicar primero qué es la técnica gradiente, que es el nombre de la técnica original. Y dentro de esta explicación básica también algo muy importante que es el ancho de banda útil de la técnica gradiente. Esta es la parte uno. Después vamos a empezar a ver ejemplos de gradiente original donde vamos a utilizar eh, cuatro, cuatro subwoofers y vamos a a modificar la directividad con cuatro y van a entender que esto se puede crecer siempre en múltiplos de cuatro y vamos a usar el software de predicción MAP con gráficos de los que muestran por color y también usando micrófonos viendo la respuesta de frecuencia. Cuando esa parte quede ya explicada, vamos a explicar ahora lo que es una variación de gradiente, que es el gradiente en modo stack, y vamos a entender el principio del gradiente en modo stack y después cómo cuando el gradiente en modo stack se usa solo con dos altavoces, se produce una directividad asimétrica. Y entonces vamos a ver cómo esa directividad asimétrica que de principio no es deseada, y yo debo de decirles que si descubrí por accidente el gradiente en stack hace unos 17 o 18 años, eh, siempre me pareció muy incómodo que al usarlo en dos se producía una directividad asimétrica, pero fue el año pasado en un training en Malasia, donde una pregunta de un participante accidentalmente me llevó a descubrir que en ciertas condiciones los gradientes en directividad asimétrica pueden ser una buena solución y casualmente 3 meses después un colega de Barcelona, se llama Pera, él tenía una situación muy particular para un evento corporativo y una variación del gradiente, en este caso en el lugar de plano vertical fue en plano horizontal, le resolvió el problema que él tenía. Entonces, esto espero lograr en unos 45 minutos y después todo el tiempo que queda para preguntas y respuestas. Lo que voy a mostrarles ahora es el documento original eh, del año. Dejen hacer que esto se haga un acercamiento. Es del año de 1972 y este documento es parte de lo que se entrega cuando va a haber alguna conferencia. Debo de decirles que en 1972 pues yo apenas tenía 8 años, así es que no fui a esa convención. Eh, Resulta que cuando por accidente en en un curso que era en Madrid, durante la hora de la comida, eh, yo ya tenía unos 6 meses intentando descifrar cómo es posible que en Meyer Sound había un subwoofer que se llamaba M3D Sub y un subwoofer que se llamaba PSW6 y yo no entendía cómo se lograba la directividad. Y no sé, un día comiendo, fuimos a comer después, después de la segunda sesión y durante la comida recuerdo que íbamos en el coche de regreso y íbamos en una rotonda y en ese momento en la rotonda dije, creo que ya se me ocurrió. Inmediatamente al llegar a la clase les dije a todos los alumnos, hay 15 minutos de pausa porque quiero probar un experimento y entonces lo probé y funcionó. En este caso con dos cajas acústicas en vez de que todos los altavoces estén contenidos en uno, entonces logré descifrarlo y siempre estuve convencido, recuerdo en ese training como que todos dijeron, oh, un gran descubrimiento, pero le dije, no, eso ya debe de existir de antes, porque si esa caja ya existía en el caso de Meyer Sound, debe de ser que alguien en Meyer Sound leyó ese documento. Entonces, afortunadamente, mi amigo Enrique Pérez, que es miembro de la AES, eh, lo descargó por mí y es el que estoy mostrándoles. Andrés les va a poner un, una indicación más tarde, o no sé si ya lo haya puesto, donde ustedes van a poder descargar una carpeta que se llama Archivos Conferencia Magoo, y adentro hay tres pequeñas carpetas. Eh, una carpeta se llama Excel y tienen un calculador que voy a usar aquí y una hoja de datos que sirve específicamente para lograr gradientes en modo estacado para Meyer Sound. Luego, tienes los cuatro ejercicios que voy a usar con el software MAP, también los vas a poder cargar en el MAP
en lugar de perder tiempo, pues ya lo tienes aquí. Y el documento PDF, que es este que se llama Gradient on Speaker del año 72, ahí viene. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que en este documento, no es buscar, sino hacer zoom. Ok. En este documento, aquí el señor Harry Olson muestra que hay dos cajas acústicas y una va adelante de la otra caja acústica. Se ve que aquí hay como un dibujito de un esquemático y en ese esquemático se ve que dice que hay un delay que está aplicado en el componente trasero. Como pueden darse cuenta, en este caso Harry Olson dibuja esto como de forma pasiva, sin tener delay electrónico, sino todo está con procesador digital, sino todo está en pasivo. Y luego se ve que la caja de adelante dice 0 grados y la caja de atrás dice 180 grados, porque está indicando que debe de haber una polaridad invertida en uno de los componentes. Entonces, voy a mostrarles la primera de las imágenes, donde tenemos aquí dos componentes. Todas estas ilustraciones que vienen las ha hecho Cuauhtémoc, ha hecho un trabajo que para mí es como un sueño hecho realidad. Y se puede ver que hay un componente rojo. En rojo siempre va a ser el componente trasero en estas explicaciones y en verde el componente delantero. Y está indicándose en el dibujo que la distancia entre ellos es 1.5 metros, midiendo desde el mismo punto. Por ejemplo, dejen activar esta pequeña herramienta. Ok. Quiere decir que desde este punto que está la parte frontal hasta esta parte frontal es 1,5 metros. Alguien puede decir, oye, y puede ser de donde tengo la manija de donde cargo la caja, sí, de la manija de donde cargas la caja a la siguiente manija, pues ese es el mismo 1,5 metros en este ejercicio. ¿Por qué? Porque 1,5 metros es 1,5 metros la distancia que hay. Básicamente la expresión es de transductor a transductor. Tenemos una tabla que dice aquí que, por ejemplo, la trayectoria del subgrave frontal, y les muestro que Cuauhtémoc se le ha ocurrido poner a una imagen de Yoda. Yoda va a estar en la parte frontal y en la parte trasera va a estar Darth Vader. Entonces, Yoda representa parte frontal y Darth Vader representa parte trasera. Entonces, aquí en esta tablita que está a la derecha se ve que dice el subfrontal tiene 1 metro de distancia de la trayectoria directa, quiere decir desde donde está el cono hasta donde está Yoda. Y el subgrave que está por detrás tiene la trayectoria directa, quiere decir la trayectoria a partir de donde se localiza el subgrave frontal hacia Yoda es 1 metro. Y la trayectoria adicional por posición es 1,5 metros, quiere decir es la trayectoria adicional que tiene que viajar el sonido desde la posición del transductor trasero hasta donde está la posición del transductor delantero, es 1,5 metros, que es la separación. Entonces la suma es 2,5 metros. La diferencia de entre ambos es 1,5 metros. Lo que tienen graficado es la diferencia relativa de fase para desde 20 hasta 200 Hz por tener una separación de 1,5 metros. Entonces, la gráfica que muestra ahora lo ve desde el punto de vista de Darth Vader. Lo interesante es que a pesar de que Darth Vader está a 1 metro de distancia de la parte trasera del altavoz rojo, el altavoz no está en la parte trasera del cajón rojo, sino el altavoz está en la parte delantera. Eso significa que desde el punto de vista de Darth Vader, la trayectoria directa, que sería desde la parte trasera de ese cajón a Darth Vader, es 1 metro. El perímetro de la caja, quiere decir el rodeo desde donde está el altavoz hasta llegar a la parte trasera, es 1.3 metros y la suma dio 2.3 metros. En el caso del subgrave frontal, ahora tenemos que la trayectoria directa, quiere decir hasta alcanzar la posición trasera de la caja roja, es 1 metro. El perímetro de la propia caja verde es 1.3 metros. Y la posición es 1.5 metros más porque el altavoz de la caja verde está 1.5 metros más alejado de Darth Vader. La sumatoria de todo esto da 3.8 metros y la diferencia relativa sigue siendo 1.5 metros. Y si yo regreso al anterior, vean que el gráfico de fase es idéntico porque básicamente en cualquiera de las dos posiciones hay
1.5 metros de diferencia relativa, aunque los trayectos sean diferentes. Los trayectos por la parte delantera son más cortos que por la parte trasera. Ahora, la segunda cosa que hay que aclarar aquí es que si la distancia del sujeto que escucha hacia los altavoces aumenta, en este caso pueden darse cuenta de que Yoda inicia con 1 metro, ahora Yoda tiene 2 metros de separación, todo sigue funcionando igual, porque ahora la trayectoria directa en lugar de ser 1 metro, como era aquí, ahora es 2 metros. Así es que Yoda está a 2 metros del altavoz, y en el caso de Darth Vader, antes, y en el caso del altavoz rojo, perdón, en el caso del altavoz rojo, teníamos 1 metro más 1,5 adicional de la posición. Ahora tenemos 2 metros más 1,5 adicional de la posición, lo cual nos da 3.5 metros, y la diferencia relativa vuelve a ser 1.5, igual que en el primer caso. Quiere decir que no importa si te alejas, la diferencia relativa sigue siendo la misma. En el caso de Darth Vader, antes teníamos que estaba 1 metro atrás de la parte trasera del altavoz rojo, y ahora está 2 metros atrás de la parte trasera del altavoz rojo. Por lo tanto, la trayectoria directa de la parte trasera del altavoz rojo hacia Vader antes era 1 y ahora son 2 metros. Entonces, de cualquier forma, la diferencia relativa de estos trayectos es 1.5 metros. Entonces, vuelve a ocurrir que la diferencia de fase relativa es la misma. Si nos alejamos más, ahora Yoda está a 4 metros de la parte frontal del altavoz verde. Recuerden que habíamos iniciado con 1, luego 2 metros, y ahora estamos a 4 metros. Lo único que ha cambiado es que la trayectoria directa es 4 metros, pero el subgrave trasero tiene 4 metros desde la parte directa, más 1.5 adicional desde la posición del transductor rojo hasta llegar a donde está el transductor verde, es 1,5 metros. La sumatoria de estos da 4 contra 5,5 metros, y la diferencia vuelve a ser 1,5 metros, que ocurría a 2 metros y a 1 metro. Quiere decir que si nos gastamos un día entero, o una semana, o un mes, o un siglo, añadiendo y añadiendo distancias, pues siempre va a ser lo mismo. Es diferencia relativa. En el caso de Darth Vader, cuando lo vemos por atrás, originalmente estaba él a 1 metro de la parte trasera del cajón rojo, luego a 2 metros, y ahora estamos a 4 metros. Entonces, en el caso de Darth Vader, está a 4 metros el trayecto limpio, quiere decir desde la parte trasera del altavoz, más 1.3, que es el perímetro, y dio 5.3 metros, y el altavoz verde sigue teniendo 4 metros desde la parte trasera del altavoz rojo, más 1.5 adicional de la posición, más su perímetro, que es 1.3 metros. Entonces da 6.8, y esto nos da 1.5 metros. Entonces, nos damos cuenta de que en cualquiera de los casos la diferencia de fase es la misma. Ahora, regresando al documento de Harry Olson, él menciona aquí algo que dice 90 grados. Este 90 grados va a ser muy importante porque es 90 grados ¿de qué? Ok, porque recuerden que un altavoz reproduce múltiples frecuencias, y lo que es 90 grados, por ejemplo, para 50 Hz, es 180 grados para 100 Hz. O lo que es 90 grados para 100 Hz es 45 grados para 50 Hz. Entonces, regresando aquí, lo que vamos a intentar hacer es que esta diferencia de fase relativa se compense usando delay electrónico. En este caso, le vamos a poner delay electrónico al altavoz que queda más cerca de Darth Vader. Y como el altavoz que queda más cerca de Darth Vader es el de color rojo, entonces podemos darnos cuenta de que la trayectoria directa es 4 metros, y le vamos a poner 4.4 milisegundos. 4.4 milisegundos es el periodo, perdón, es la conversión de viajar 1.3 metros, no 1.5 metros, que es la distancia adicional por posición. Y si ustedes convierten 1.5 metros a la velocidad del sonido a milisegundos, dio 4.4. Ahora no se preocupen de cómo se convierte, porque tengo un calculador el que ustedes pueden descargar y lo va a hacer por ustedes. Entonces, el trayecto verde, recuerden, es 4 metros, que es la parte directa desde la parte trasera del altavoz rojo hasta Vader, y 1.5, que es el trayecto adicional del cono verde hasta el cono rojo. Eso nos, y aparte, el perímetro. Quiere decir, el perímetro es esto, y desde aquí hasta acá es el otro, el 1,5. La suma da 6.8.
el trayecto que es más corto, que es el de Vader, son 4 metros, más el perímetro que es 1.3, y lo que vamos a reemplazar es que la posición se va a reemplazar con delay electrónico, y eso va a hacer que los dos trayectos llegan al mismo tiempo a donde está Vader. Como resultado, la diferencia de fase entre el sonido de los dos altavoces donde está Darth Vader es cero. Si la diferencia de fase es cero, pueden ver que aquí el gráfico rojo y el gráfico verde están solapados, están uno encima de otro. Ahora, ¿qué sucede cuando hay diferencia de fase 0 grados y dos elementos al mismo nivel se suman y la señal es la misma? Suma 6 decibeles. En el gráfico de abajo se ve que la suma de los dos en la parte de Vader aumentó 6 decibeles. ¿Qué pasaría en la parte frontal donde se encuentra Yoda? En la parte frontal, el delay que hemos puesto en el altavoz rojo va a tener doble consecuencia. ¿Por qué? Miren esto, en la trayectoria del que no tiene delay, que es el verde, hacia Yoda son 4 metros. Pero el subgrave trasero eran 4 metros a partir de la parte frontal del verde, más 1.5, que es la posición, más los 4.41 milisegundos que usamos, que equivalen a 1.5 metros, que era la separación. La suma de esto representa 7 metros. La diferencia entre ambos da 3 metros. Por lo tanto, el gráfico de fase rojo muestra que el altavoz rojo llega muy retrasado con respecto al altavoz verde, y en la frecuencia de 54 o 55 Hz tienen 180 grados de desviación, y en esa frecuencia la suma de los dos va a restar. Pueden ver cómo ha perdido 24 decibeles, y en aproximadamente 113 Hz vuelve a intersectar el gráfico verde de fase con el rojo, y en esa porción suma 6 decibeles. Entonces nos damos cuenta de que lo que suma en un lado, en el otro lado resta. Nada más que la técnica gradiente, si regresamos aquí, lleva un componente que es un cambio de polaridad. ¿Qué sucede cuando usamos el cambio de polaridad? Ok, recuerden que el gráfico de la parte trasera estaba sincronizado. Al cambiar polaridad, ahora pueden ver que aquí dice delay, el mismo delay que teníamos antes, pero ahora cambio la polaridad. Fíjense cómo al cambiar la polaridad, el gráfico de fase rojo se fue a la parte superior de la pantalla, está aquí arriba, y el trazo verde, que tiene la misma polaridad, se mantiene igual. Voy a estar cambiando de uno a otro, y pueden ver cómo el gráfico rojo estaba junto al verde y ahora se alejó media pantalla, que son 180 grados. ¿Qué sucede cuando dos señales que tienen la misma amplitud y es la misma señal tienen 180 grados de desviación de fase? En lugar de sumar, restan. Y aquí se dan cuenta que la resta pues es mayor a 24 decibeles. Ahora, en el caso de Yoda, antes donde estaba Yoda, cuando tenían la misma polaridad, restaba. Pero al cambiar la polaridad, observen lo que pasa donde antes había 180 grados, que era como 54 Hz. Al cambiar la polaridad, la zona de 54 Hz intersecta, y esa intersección va a lograr que aquí hay 6 decibeles de suma. Nada más que si leen los gráficos de fase, los dos gráficos de fase se van alejando. Cuando el desvío de fase son 90 grados de forma relativa, entonces la suma bajó de 6 a 3 decibeles. Y cuando vamos aquí hacia arriba, al llegar a 90 grados de desvío, como en 80 y tantos Hz, la suma es 3 decibeles. Entonces, el ancho de banda útil, la porción de frecuencias que van a poder sumar en la parte frontal, es de 1,5 octavas. Y eso es muy importante porque eso se relaciona con estos 90 grados que dice Harry Olson. Esos 90 grados significa que la distancia que tú vas a colocar los componentes va a ser la cuarta parte de la longitud de onda donde tú quieres producir la máxima suma. En este ejercicio yo intentaba producir la máxima suma como en 50 y tantos Hz. Por eso es que al poner el delay y hacer la polaridad, aquí tengo la máxima suma. Una octava para abajo se alejaron 90 grados, y media octava para arriba se alejaron 90 grados. Eso es lo que define el ancho de banda útil. Si regresamos al documento original de Harry Olson y voy a la primera página, a la página 2, y hago un acercamiento, se puede apreciar claramente esto. Aquí se ve que en este punto, donde aquí dice 0.5, tienes 6 decibeles de suma. Es donde
los gráficos de fase intersectan. Aquí donde dice 0.25 es donde tienes 3 y es exactamente una octava de diferencia hacia abajo, y aquí este es el otro valor de menos 3, y este otro valor de menos 3 es media octava hacia arriba. Quiere decir que esta técnica tiene un ancho de banda asimétrico, no es un ancho de banda simétrico. Y lo que ven en este pico es el patrón polar de aquí, lo que ven en este pico es el patrón polar de aquí, y lo que ves al doble de la frecuencia es este patrón polar de aquí. Entonces, si yo les muestro un calculador, en este caso el calculador está dentro de la carpeta Excel y se llama Harry Olson, ¿cómo es que se llama? Harry Olson Gradiente versión 2. ¿Cómo funciona este calculador? Bueno, tiene 3 páginas, página 1, página 2, página 3. La página 1 es donde tú vas a poner los parámetros. El único parámetro básicamente importante es este que dice aquí, la frecuencia de referencia. Ese es donde quieres centrar tu máxima suma. Tengo también la posibilidad de añadir un filtro high pass y un low pass. En este momento los voy a quitar, voy a poner 1 y 999. Ahora no hay high pass ni low pass. Y si yo le pongo aquí 100 Hz, entonces se van a producir máxima suma en 100 Hz de acuerdo a este gráfico de fase. Al escribir yo 100 Hz me dice la distancia entre la parte frontal a la parte frontal y me dice el delay y me advierte que tengo que cambiar polaridad en una. Me advierte que si yo quiero maximizar la capacidad del transductor, tengo que filtrar. En este caso, me dice que abajo de 50 Hz ya no hay suma, ya hay resta. Entonces lo ideal es que yo le ponga un high pass en 50. Y me dice que la frecuencia más alta, donde ya llegaste al menos 3 del otro lado, es 141 Hz. Entonces yo le pongo aquí el low pass. Y ese sería el ancho de banda de 1,5 octavas optimizado para una situación de 100 Hz. Eso sería para un subwoofer que no es muy subwoofer porque nomás iría de 50 a 141. Si anulo todo esto que estaba y ahora le pongo, por ejemplo, 50 Hz, entonces, si vemos el gráfico de fase, en 50 Hz es donde se va a ver la máxima suma. Y en 100 Hz, en la parte frontal, va a haber cancelación. Entonces, fíjate, algo que he olvidado decir. En estos calculadores, el gráfico azul representa la parte frontal y el gráfico rojo representa la parte trasera. Y la línea punteada representa lo que ocurriría si no estuvieras usando una técnica cardioide, lo que sucedería en la parte frontal y en la parte trasera. Quiere decir que en la parte frontal y en la parte trasera todo sumaría 6 decibeles. En este nuevo ejercicio, la recomendación es que el high pass lo pongas en 25 Hz y el low pass lo pongas en 71 Hz. Y entonces ahí estás optimizando el resultado de este altavoz. El truco que yo hago es ver dónde empieza la respuesta de frecuencia del subgrave. Generalmente lo mido con un analizador y si veo que la respuesta de frecuencia del subgrave, por ejemplo, en el caso de los productos de Meyer Sound, los subgraves, la mayoría empiezan en 30 Hz, algunos empiezan en 25 y unos pocos empiezan como en los 40 Hz. Entonces, para la mayoría de los casos de Meyer Sound, pues esto es 30 Hz y lo que hago es, si sé que este es el punto inicial, yo la frecuencia que escribo es el doble. Una octava arriba es el centro. Y entonces ahora tengo los parámetros y yo pondría aquí de 30 Hz a 81 Hz. Y entonces yo ya sé que tengo que separar dos altavoces por 1.4 metros. Tengo que ponerle delay al que está atrás, 4.17 milisegundos. Y voy a maximizar la suma desde 30 Hz hasta 81 Hz. Lo que está aquí abajo en color verde es el high pass filter y el low pass filter acústico, que para eso tendrías que manipular los filtros en el procesador de tu altavoz. Y no importa si la que va invertida es la de adelante o si la que va invertida es la de atrás. En este calculador yo puse la invertida en el de atrás porque me gusta pensar que una caja no tiene procesamiento y la otra tiene el procesamiento en total. Si ustedes recuerdan, lo único que hemos hablado es de la parte 1. Ahora vamos a hablar de unos ejemplos y para esto voy a usar el software map. Se supone que si no saben cuál es el software map, tienen que ir a la página de Meyer Sound y buscarlo, pero como esto no es propaganda Meyer, entonces pues voy a explicarlo y si algunos de ustedes usan el submap de Pepe Ferrer o utilizan
otro tipo de software como Elise o lo que sea. Bueno, no sé cómo se usan otros, pero todos son muy parecidos. Es como las diferencias entre usar una mezcladora de una marca o una mezcladora de otra marca. Hacen lo mismo, pero para llegar a lo mismo tienes que hacer diferentes pasos. Les cuento, aquí tengo dos modalidades. Una modalidad es el gradiente original de Harry Olson y la otra modalidad es el gradiente que va estacado. Entonces, en el gradiente original de Harry Olson tengo dos altavoces. Entonces, para este ejercicio, este que está aquí es el que yo considero que aquí es la persona de adelante y este que está aquí, esta es la persona que va a ir aquí atrás. Ok. Entonces, nosotros sabemos que el que va adelante debe de no tener delay y el que va atrás debe de tener delay y debe de haber diferencia de polaridad entre ambos. Aquí está el procesador y los parámetros del procesador son los que estoy poniendo aquí en este rectángulo de color como anaranjado oscuro. El que está por atrás lleva 4.41 milisegundos y el que está por adelante no lleva eso y aparte hay una polaridad invertida. Y entre paréntesis estoy poniendo cuál es la separación entre ambos, que es 1.5 metros. Es exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho antes. Si me alejo y hago una predicción, por ejemplo en 63 Hz, se van a dar cuenta de que el patrón es muy circular, todavía no tengo directividad. También les quiero advertir que en esta posición, donde voy a poner la flecha, hay un micrófono, aquí hay otro micrófono y aquí hay otro micrófono. Tenemos 3 micrófonos. Los 3 micrófonos están etiquetados con el nombre front, el que está enfrente, side, el que está a 90 grados, y rear, el que está a 180 grados. Tengo también un analizador, y este analizador me permite conmutar cuál de los 3 micrófonos quiero utilizar. Entonces, en este caso, si yo selecciono los dos ya con el delay y la polaridad, se va a ver que el patrón polar es cardioide y va a mostrar más nivel en la parte delantera y menos nivel en la parte trasera. Nosotros, de acuerdo a la hoja Excel que habíamos visto, donde está este ejercicio que es similar, creo que teníamos 57 Hz, 56.5. Ok, aquí está 1,5 metros de separación y 4.4 y dice que vamos de 30 a 80 Hz. Ok, este es el ejercicio tal como está hecho en el map y de acuerdo a esto, si yo lo midiera en el doble de 56, serían 103, como 113 Hz. En 113 Hz debe de haber una cancelación en la parte frontal. Entonces voy a cambiar el ancho de banda, voy a ponerme lo más cercano a 113, por ejemplo 125, y se va a ver que adelante va a estar de color oscuro. Aquí va a estar cancelado. Ahí está. Entonces, porque ya estoy fuera del ancho de banda. Pero mientras yo mida desde los 33 hasta los 80, esto va a tener patrón polar cardioide. Aquí estoy en 31, aquí estoy en 80, y el patrón polar sigue siendo cardioide. Eso es lo que nos dice este calculador. Desde los 30 hasta los 79.9, esto va a funcionar bien. Entonces, si yo pongo ahora un micrófono en la parte frontal, compenso distancia en el analizador, lo almaceno y ahora me voy a 180 grados, se darán cuenta de que la diferencia de nivel de la parte frontal a la parte trasera, pues de acuerdo al nivel que tenemos aquí contra el nivel que tenemos aquí, pues tenemos 10, 20, como unos 23 o 24 decibeles de diferencia entre la parte frontal y la parte trasera. Entonces, esto es básicamente la técnica gradiente. Si yo quisiera que la máxima suma, en lugar de estar aquí, se fuera a esta esquina, pues entonces lo que tengo que hacer es girar todo el array que vaya en esa esquina. Y si lo giro para que vaya en esa esquina, pues entonces el sonido se va a ir a esa esquina. Ahí está. Ahora, voy a volver a abrir el archivo, porque ya hice suficientes cambios, prefiero volver a iniciar. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero que se vaya nuevamente hacia esta esquina? Ok. Pero lo quiero hacer sin girar los altavoces. Pues entonces voy a poner este más para arriba y voy a poner este más para abajo. El famoso escalonado que alguien propuso,
Y entonces hacer este escalonamiento lo que va a hacer es dirigirlo en esta dirección. Vamos a ponerlo 63, que es el centro del... Aquí está, y se dan cuenta de que ahora lo he dirigido. Eso es lo que sucede cuando los empiezas a escalonar. Entonces, si yo quiero que en el escalonado dirija más, pues tengo que hacer más así, de tal suerte que la flecha que une la dirección de los dos altavoces va a ir en dirección del escalonamiento. Entonces, ahora voy en esa dirección. Entonces, escalonarlos, pues produce eso. Ahora, vamos a ir a la siguiente parte, que es cómo lograr que con grupos de 4 altavoces cambiar la directividad de muchas maneras. Para esta explicación, primero necesito que aclaremos unos conceptos. Y el que va a compartir ahora es mi colega Cuauhtémoc, que él es una especie de Jedi Master del AutoCAD y hacer cosas en 3D. Entonces, esta es la primera de las explicaciones. Y en esta explicación, Cuauhtémoc gentilmente está girando para que ustedes observen que hay 2 altavoces verdes y 2 de color rojo. Y es importante dejar claro que para que estas técnicas que vamos a ver funcionen, tienes que hacerlo en grupos de 4. Quieres decir, aquí tenemos 4. Si tú dijeras, oye, pero yo no tengo 4, tengo 8. Bueno, entonces pones los otros 4 arriba de estos. Oye, pero tengo 12. Pues pones otros 4 arriba de estos y tú vas a crecer hacia arriba. Okay. Es que tengo 100. Bueno, pues con 100 no se puede, papá. O sea, no vamos a perder el tiempo. Entonces, ahora, Cuau, puedes mostrarles el punto importante aquí, que es la distancia del centro de los altavoces laterales. Ok, eso que está moviendo el cursor Cuauhtémoc nos muestra un parámetro muy importante. La distancia lateral produce diferencias de fase lateral. Por ejemplo, puedes desplazar del altavoz verde de la derecha el cursor hacia la derecha. Ok, esa distancia que está recorriendo el altavoz verde hacia la derecha no es la misma que el otro altavoz verde. El otro altavoz verde recorre más distancia para llegar hacia el lado. Y en el lado opuesto es exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. Esa diferencia de distancia va a producir diferencias de fase. Ahora, la distancia entre el altavoz verde y el altavoz rojo, que ahora Cuau la va a mostrar, es la distancia que son los 90 grados para producir la técnica gradiente. Pero las distancias laterales son las que van a darles la oportunidad de controlar la directividad. Ahora, Cuau, ¿puedes mostrar la variación, la que le llamamos Magoo? Ok, esta variación, que les cuento que ha salido porque me tocó estar en una producción donde había tantas restricciones de espacio que no me quedó más que ponerlo así, y accidentalmente descubrí que al estar los altavoces tan cercanos, la diferencia de fase lateral es tan pequeña que el patrón polar es como si hubiera un solo altavoz. Entonces, muéstrales, Cuauhtémoc, que del altavoz verde de la derecha hacia la derecha es el mismo trayecto que del altavoz verde de la izquierda hacia la derecha. Esos dos están tan pegados que al viajar a la derecha o a la izquierda no tienen diferencial de fase prácticamente. Bueno, sí tienen diferencia en 20.000 Hz o en 10.000 Hz, pero no tienen diferencia en bajas frecuencias porque están demasiado cerca. Y eso convertido para sus longitudes de onda para grados, no tienes diferencia ni de 3 grados. Entonces, eso que ven ahí va a producir un patrón polar muy, muy amplio, tanto como si tuvieras solo 2. Ahora muestra la variación de Vladimir. Esta variación se le ocurrió a uno de los técnicos de Meyer Sound. Él vive en San Petersburgo, él es ruso, se llama Vladimir Zverev. Y cuando la primera vez yo platiqué con Vladimir de la técnica inmediata anterior, él me dijo, oh, yo hago lo mismo, pero de otra manera. Entonces, lo que ocurre aquí vuelve a ser lo mismo. Los dos altavoces verdes están tan cercanos entre sí que no existe distancia lateral. Y la distancia entre el centro de estos dos verdes al centro de los dos rojos son los 90 grados que van a producir el gradiente. La distancia del centro de los verdes al centro de los rojos.
Entonces, eso también va a producir un patrón polar demasiado amplio. Ahora vamos a mostrar el patrón estrecho. En el patrón estrecho, fíjense cómo los altavoces están orientados hacia afuera. Como están orientados hacia afuera, la diferencia de trayectoria de los altavoces hacia el costado izquierdo y hacia el costado derecho es muy fuerte. Por ejemplo, del altavoz, eso que está marcando Cuau muestra. Ahora, de ahí hacia la derecha, Cuau, ¿ve en línea recta de ahí a la derecha? No, solo del transductor derecho a la derecha. Esa distancia es más corta que desde donde está el otro, porque el otro tiene que rodear la caja. Y entonces ese rodeo produce más diferencial de fase y va a cerrar el patrón polar. Paramos, creo que este es el último de los gráficos de esta sección y ahora vamos a repetirlos en el otro software. Abro el que dice variaciones de gradiente. Ok. Y en este mismo, ustedes, si hago un acercamiento, se darán cuenta de que la parte donde intento sumar es hacia arriba y este es el método convencional que los altavoces están apuntando hacia adelante. Yo podría haberlos puesto más cerca, por ejemplo, y la distancia lateral es menor, o los pude haber puesto uno arriba de otro. Y al ponerlos uno arriba de otro, bueno, en este caso se vuelve a obtener la directividad más amplia. Voy a volver a cargar el mismo. Ok, ahora, aquí mismo se ve el que va a tener la directividad más amplia, que es los altavoces están cerquitita. Uno, el de la derecha apunta a la izquierda y el de la izquierda apunta para la derecha. Ese es el estilo Vladimir. Los que están más cerca de la audiencia se apuntan entre sí y los que están más lejos de la audiencia se apuntan entre sí. Y esta distancia es la distancia de los 90 grados entre ellos. Y esta es la que va a tener directividad más estrecha, que va a ir de este trayecto, es el que va a producir mucho diferencial de fase lateral. Vamos a empezar con el que tiene la directividad más amplia, que es el que los altavoces se apuntan hacia sí mismos. Y les cuento que, al igual que antes, hay varios micrófonos. Está el micrófono de la parte frontal, está un micrófono que está puesto para entender directividad de 120 grados, otro para entender directividad de 180 grados y otro para entender directividad de 240 grados. En este caso es porque la directividad es hacia los dos lados. Si yo le digo ahora mismo predecir, por ejemplo, en 63 Hz, se van a dar cuenta de que tengo este patrón polar y aquí hay unos numeritos. Voy a hacer un acercamiento para ver si pueden leer los números. Aquí dice 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Y cómo se mide la directividad? Comparando colores. Entonces, este es el punto inicial y al comparar colores, aquí he perdido el primer color y aproximadamente aquí he perdido el segundo color. Si quito los colores, se darán cuenta de que esto está en la posición que dice 120. Entonces podemos decir 120 y 120 nos da 240 grados. Eso es para la frecuencia intermedia. ¿Qué pasaría para la primera frecuencia? Vamos a ver la frecuencia más baja. Para la frecuencia más baja, la directividad es ligeramente más cerrada. 0 grados, que diga 0 decibeles, menos 3 y menos 6. Aquí estoy en 100 y 100, 200. Para la frecuencia más baja tengo 200 grados. ¿Y cuál es la frecuencia más alta? En este caso sería sobre 80. Para la frecuencia más alta, la directividad es más amplia. Entonces, si yo utilizo este como valor de referencia, 0, 0, 0, 0, 0, menos 3, menos 6. Para la frecuencia más alta, la directividad son 2 veces 130, 200, 260. Ahora, en realidad, ver los colores es algo que a veces es demasiado absurdo porque lo que queremos ver es la respuesta de frecuencia. Así es que, ¿cuál es la respuesta de frecuencia en el micrófono frontal? Pues vamos a almacenarlo. Ok, y lo llamo aquí. ¿Cuál es la respuesta de frecuencia en el micrófono que es el límite direccional? Y el límite direccional es el que dice A, que según yo, si selecciono este y veo las propiedades, debe de decir que es el micrófono, ese es el B y C. Ok, ¿cuál es el A?
Sí, claro, porque este es el sistema B, ¿sí? El límite direccional es este y es el B y C, ok, que es la técnica Magoo y la de Vladimir, ok. Entonces, aquí se dan cuenta de que en esa posición de micrófono, si la parte frontal, la parte del eje es este, la parte de la aproximación de -6 es este. Pueden darse cuenta de que la frecuencia más alta no llegó a atenuar 6 y la frecuencia más baja sí llegó a atenuar 6. Entonces, ahí tenemos lo que produce el patrón polar directivo más amplio con esta técnica. Y si cambiamos de esta técnica a la técnica de Vladimir, que es el casillero C, entonces en la técnica de Vladimir lo que tenemos es que los dos de adelante no llevan delay, los dos de atrás tienen delay y hay un cambio de polaridad entre los de adelante y los de atrás. El delay está calculado a la distancia entre este espacio y este espacio. Y si yo le doy predecir en la frecuencia intermedia, van a darse cuenta que vuelve a ocurrir lo mismo y tengo una directividad amplia. 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 3, menos 6. Estoy como en el 115. 115 y 115, 230 grados para la frecuencia intermedia. Para la frecuencia más baja va a ser un poco menor. Y para la frecuencia más baja tenemos 0, 0, 0, menos 3, menos 6. Tengo 100 grados, 100 y 100, 200 grados. Y para la frecuencia más alta tenemos 0, continúo a esta distancia 0, menos 3 y menos 6. 130 y 130 serían 260 grados. Si esta técnica, que es la de Vladimir, nosotros vamos a borrar los datos que hubiera. Ok, son datos ya eliminados. Ok. Y ahora los medimos desde la parte frontal y almaceno la técnica de Vladimir. Esta es la parte frontal. Y si me voy al punto límite, aquí se dan cuenta de que nuevamente la variación, de acuerdo a la escala, estamos en la zona de los 6 decibeles de atenuación en las frecuencias más bajas. Si ahora queremos hacer que la directividad sea más estrecha, en este caso, la aproximación de tanto del ejemplo que les he mostrado primero, que es este, que los altavoces están apuntándose entre sí, y el ejemplo de Vladimir, que los altavoces están apuntándose entre sí, pero esto de apariencia óptica parece un Empire. Esto de apariencia óptica pues parecen como dos gradientes. Ok. Y estos dos tienen una aproximación de lo que tienen en estas marcas, que serían aproximadamente unos 240 grados totales de aproximación. Ahora, si nosotros vemos el método convencional donde los altavoces apuntan en la parte frontal, entonces la directividad va a ser más estrecha, va a ser de aproximadamente. Para la separación que yo puse para este ejercicio, veamos, el 0 está aquí afuerita, menos 3 y el menos 6. Para la frecuencia más alta estoy como en los 105 grados. Para la frecuencia intermedia, esto se va a cerrar un poco. Para la frecuencia intermedia, 0, aquí tendría que poner las marcas 0, menos 3, menos 6, 90, 90 y 90, 180. Y para la frecuencia más baja, va a ser ligeramente más cerrada. Entonces, 0 menos 3 y esto se fue como al 85. 85 y 85 son 170. Esta ya tiene directividad más estrecha. Si limpiamos los datos antiguos y ahora medimos desde la parte frontal nuevamente, almacenamos y pongo el micrófono que está en el límite de directividad, que es este micrófono que tengo aquí. Este es el micrófono que dice A, ¿sí? Edge A, porque este layer es el A. Entonces me estoy dando cuenta de que en este caso, aquí tengo muy claramente los 6 decibeles. En este ancho de banda, siempre la frecuencia más alta es la que muestra menos atenuación.
Y ahora cambio al layer, que es en el que los transductores apuntan en dirección. Entonces, aquí, esta distancia que hay de aquí para acá, si la midiéramos con una cinta de medir y la extendiéramos, es una distancia mayor, y eso va a hacer que la directividad del patrón resultante sea más estrecho. Vamos a la frecuencia intermedia, y si le doy aquí medir, observarán que ahora tengo 0 grados, menos 3 y menos 6. Estoy cerca de 60 grados. Quiere decir que tengo aproximadamente 120 grados de directividad en este array de 4. Si me voy a la frecuencia más baja, entonces la directividad es ligeramente más estrecha. Entonces en la frecuencia más baja tendría aquí 0 a la misma distancia, menos 3 y a esta distancia menos 6. Perdón, en este caso la frecuencia más baja tuvo una directividad más amplia, y si me voy a la frecuencia más alta, en este caso la directividad va a ser un poco más estrecha. Entonces veamos aquí, en la frecuencia más alta, 0, menos 3 y menos 6. Estoy como cerca de 50 grados, 50 y 50, 100 en la directividad de la frecuencia más alta. Entonces, si ponemos micrófonos, y esto es el ejercicio que se llama letra D, entonces vamos a comparar el eje, borro la basura, que eran los datos anteriores, y almaceno. Y ahora vamos al que dice letra D, que sería el micrófono que tengo para la directividad más cerrada, que es este, es letra D. Sí, aquí lo estoy viendo. Entonces volvemos a pedir el gráfico y se van a dar cuenta de que en la banda de frecuencias altas es donde tengo el mayor nivel de atenuación, y aproximadamente en el centro de la banda es donde estoy en el punto de menos 6. Y las frecuencias más bajas tienen un poco menos de menos 6 decibeles. El poder hacer este tipo de cosas nos ayuda a resolver muchos problemas. Por ejemplo, si yo oculto ahorita esto y le digo que no quiero que se vea esta plantilla, view, ok, y quito todavía estos micrófonos, comando E, y le digo que settings, prediction plane, ahora le voy a decir, aquí está, y le digo que ahora quiero que mi X mida unos 100 metros y 50 por cada lado, y quiero que el Y mida unos, vamos a poner 100 metros también, y quiero que empiece en menos 20. A ver, ahí está. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque miren, si yo tuviera una situación donde, por ejemplo, esto que está aquí es el escenario, eso es escenario, y yo tengo que sonorizar esta parte de adelante, y yo tengo un array. Normalmente los arrays tienen aproximadamente 90 grados, entonces 90 grados sería más o menos esto. Si yo tuviera un array izquierdo y un array derecho, pues me convendría que mi sistema de subwoofer tuviera una directividad que se aproximara a la directividad del array. A ver si lo puedo mover, no estoy lográndolo. Ahí está. Entonces aquí va mi sistema de subwoofer. Si mi sistema de subwoofer, en este caso, vamos a la frecuencia intermedia, tuviera una aproximación de la directividad del array, pues entonces está muy bien. Y aparte, al tener la directividad más estrecha, la cantidad de información del subgrave de un lado entrando al otro lado va a disminuir la posibilidad del filtro de peine lateral, o lo que le llaman los pasillos, por tener una directividad más estrecha. Pero ¿qué sucedería si nosotros tuviéramos una situación diferente? Y esta situación diferente, prediction plane, nosotros tenemos en esta situación diferente el escenario, y tenemos un array que cubre esta zona,
y tenemos otro array, que es el array lateral que cubre esta zona. O sea, quiere decir, un array cubre esto y otro array cubre esto. Entonces la gente suele pensar, pues entonces haz 2 arrays de subwoofers. Bueno, lo pueden intentar y se van a dar cuenta de que no funciona. Lo ideal sería que hagas un array de tal suerte que el array tenga cobertura muy amplia, suficientemente amplia para que la directividad de este array pueda funcionar para estos 2 sistemas. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer es girar el array más o menos así, para que entonces el array cubre la zona que necesitas del array principal L y del outfield L. Entonces, con un solo array de subwoofers ahora tienes 220, 240 grados de cobertura, lo cual te sirve para cubrir main y para cubrir el outfield. Entonces, entender este tipo de cosas simplifica mucho porque los arrays de subwoofers son lo más complicado. No es que digas, fíjate que pongo un array que apunta para acá y otro array que apunta para allá. Pueden perderse años, décadas, como yo lo he hecho, para descubrir que no funciona así. Ahora tengo que explicar gradiente en stack. Ok, ahora, esta es. Esto que está aquí es el gradiente en stack. El gradiente en stack funciona por esta situación interesante. Fíjense que tenemos el altavoz de color rojo apuntando hacia Darth Vader y el altavoz de color verde apuntando hacia Yoda. Entonces, el altavoz verde tiene un trayecto de 4 metros hacia Yoda, pero el altavoz rojo tiene un trayecto de 4 metros hacia Darth Vader. Sin embargo, el altavoz rojo hacia Darth Vader tiene que rodearse, y en este caso el perímetro de este modelo, que es el mismo de antes, es 1.3 metros. Así es que aquí en la parte superior derecha pueden leer, el subfrontal hacia Yoda tiene un trayecto de 4 metros, pero el subtrasero hacia Yoda tiene 4 metros más su perímetro, que es 1.3. La diferencia es 1.3 metros, y este es el diferencial de fase hacia Yoda. Y hacia Darth Vader, el gráfico, el altavoz rojo tiene un trayecto de 4 metros, pero el altavoz verde tiene 4 metros más el rodeo perimetral, que le añade 1.3, y el total es que hay una diferencia de 1.3 metros en cualquier dirección. O sea, esto equivale a que nosotros hubiéramos hecho, por ejemplo, esto, pero que en lugar de hacer 1.5 metros de separación, hubiéramos puesto 1.3. En este ejercicio, circunstancialmente el perímetro del altavoz es 1.3. Así es que simula esto, pero con 1.3 de separación. Si el altavoz fuera más grande y tuviera un perímetro de 1.5, entonces es para lo tal se necesita una caja, un gabinete más grande, pero si el perímetro fuera 1.5, sería exactamente lo mismo que esto. Entonces, si tú tienes esta situación y le pones el delay de que represente 1.3 metros al altavoz rojo y cambias polaridad en el rojo o en el verde, se vuelve a producir todo lo que hemos explicado antes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles lo que va a ocurrir al usar 2 en método gradiente, y tengo que hacer que ahora comparte la pantalla Cuauhtémoc. Ok, el primero de los ejemplos que vamos a mostrar es ponerlos como en una situación LR, donde el altavoz verde apunta para el público y el rojo apunta para el escenario. En este caso, en todos estos ejercicios, todos los de color rojo van a tener delay, porque todos los de color rojo siempre van a apuntar hacia el escenario, y todos los de color verde no van a llevar delay. Y en estos ejercicios el que lleva la polaridad invertida es el rojo, pero ya saben que podría llevar la polaridad invertida el verde en lugar del rojo. Entonces, este es el ejercicio 1. En el ejercicio 2 que vamos a hacer, ahora Cuauhtémoc lo va a cambiar, el de color verde ahora está abajo. Puedes cambiar el anterior porque es posible que algunos digan, no me enteré de qué cambió, ¿ok? Fíjense bien, en el ejercicio anterior el verde va arriba. Ahora cámbialo, Cuau, y ahora el verde va abajo.
Aparentemente debe de funcionar igual, pero hay una gran diferencia entre uno y otro y la vamos a ver. Ahora muestra el siguiente ejercicio, Cuau, y el siguiente ejercicio es como que colgamos los subwoofers. En el primero de estos ejercicios, el de color verde va abajo y en el segundo ejercicio, el de color verde va arriba. Entonces, Cuau, ahora pone el verde arriba y ahí está, ahora el verde va arriba y va a girar. Fíjense que cuando estamos ya del otro lado van a ver el altavoz rojo tiene el cono por atrás. Ahí se ve, miren, el rojo tiene el cono por atrás. Uno de estos dos, tanto estando en piso o tanto estando colgado, uno es lo que en mexicano llamamos el chingón y el otro pues es como, ok, es como decir, uno sería la selección argentina de fútbol y otro sería la selección mexicana de fútbol. Después vamos al, creo que nos quedan ahora en piso. Ok, en este de piso, si en vez de colocar los subwoofers al frente del escenario, los colocamos a un costado del escenario, en este caso el de color verde apunta hacia afuera y está la parte frontal. Ahora pone el otro, Cuau. Este que está aquí es, va a tener una repercusión y es parecido al otro. Muestra el otro, Cuau. Es parecido a este solamente que la dirección asimétrica va a cambiar. Entonces, ahorita que han visto estos ejemplos ya en 3D, se los voy a mostrar con el software map para que lo entiendan. Cuau, muchísimas gracias. Y ¿saben qué, señores? Por favor, aunque no se escuche, pero pónganle cada quien desde su casa un aplauso a Cuauhtémoc Méndez, que ha hecho un trabajo impresionante en muy poco tiempo y ha tenido que traducir mis intenciones, que ha sido muy difícil porque como yo no dibujo nada, nada más se los explicaba y él tenía que interpretar las ideas. Ok, regresamos aquí. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un altavoz mirando para atrás y uno para adelante en bloques de dos? La directividad que se va a producir es asimétrica. ¿Qué significa que es directividad asimétrica? Bueno, en este dibujito que ven aquí, el cono de aquí atrás está aquí y el cono de adelante está aquí. La directividad de la cancelación no va hacia acá, sino va hacia abajo, y la directividad de la suma no va para acá, sino va para arriba, como se ve en la flecha verde y en la flecha roja. Entonces la directividad se hace asimétrica y la directividad va en sentido de donde están los altavoces. Entonces, si por ejemplo, ahora mismo tenemos que el altavoz rojo está abajo y el verde arriba, la directividad de la cancelación va para abajo y la directividad de la suma va para arriba. Sin embargo, si ponemos el de color verde abajo y el de color rojo arriba, la directividad de la cancelación va entonces para arriba y la directividad de la suma va para abajo. Es así como magia, y es lo que yo les conté al principio, que yo me resistía a querer usarlos en bloques de dos hasta que por accidente en un training que me tocó hacer en Malasia y después con mi amigo Pera en Barcelona, descubrí la utilidad de entender esto. Entonces, en este caso, el que juega el papel importante es el perímetro de la caja. El perímetro de la caja es lo que va a hacer el valor de delay. Cajas más grandes necesitan más delay, cajas más pequeñas necesitan menos delay. Por ejemplo, si la caja es más grande, es como si esto se fuera a 50 Hz. Si una caja tuviera un perímetro de 1.7 metros, como se ve aquí, entonces lo que te convendría sería filtrar tus cajas de 30 a 70 Hz. Pero si una caja tiene un perímetro de 1.42 metros, entonces tú tienes que tener tu caja filtrada desde 30 hasta 85 Hz. Y si tu caja tiene un perímetro de 1.2 metros, entonces te conviene filtrarla desde 30 hasta 99 Hz. Entonces, entre más pequeño sea el perímetro, la zona de utilidad sube. Y entre más grande sea el perímetro, la zona de utilidad baja. Entonces, cajas acústicas más grandes te permiten maximizar la zona de suma, que sería el rectángulo que voy a dibujar, lo permiten llevar más abajo. Y cajas más pequeñas, lo que van a hacer es que esa zona de suma la maximiza en frecuencias más altas.
Entonces, ahí no hay más que tener la buena fortuna de tener cajas que tengan la dimensión adecuada para el ancho de banda de eso. Entonces, voy a empezar a mostrarles la directividad asimétrica. Y, no, este no es el que dice gradient, ok. Y aquí tengo este. Aquí se puede ver que hay 3 cajas. Si yo borro esta temporalmente y hago un acercamiento de esta zona, me puedo dar cuenta claramente de que, un poquito más para acá, de que la suma va a ir en la dirección de esa flecha. Ahí lo pueden ver. La suma va en la dirección de la flecha. Ahí está. Y si en lugar de haber hecho eso, esta fuera para acá, entonces la suma va hacia la esquina opuesta. Ahora va para abajo. Entonces recuerden que el truco aquí y el que juega a nuestro favor es exactamente eso. ¿Cuál es la posición del elemento trasero? ¿Cuál es la posición del elemento delantero? Y trazar una línea que conecte estos dos, te dice la dirección de la suma y te dice la dirección de la resta. Entender esto nos va a ayudar demasiado para lo que llamamos diseño de sistemas. Vamos a entender por qué. Voy a volver a este archivo porque quiero mostrarles que lo que toda la vida he hecho yo desde hace 18 o 19 años cuando fui aprendiendo estas técnicas, es que siempre lo he querido hacer de forma simétrica. ¿Qué significa simétrica? Pues yo sé que si selecciono solo estos dos, la directividad va a ir hacia la esquina inferior izquierda. Y si selecciono los otros dos, la directividad va a ir a la esquina superior derecha. Okay. Los primeros dos apuntan su directividad, los dos de abajo apuntan directa acá aquí y los dos de arriba para acá. Por lo tanto, si selecciono todo, pues lo único que va a pasar es que tengo una directividad que va en las dos direcciones, pero no es tan abierta. ¿Por qué no es tan abierta? Porque la distancia de aquí para acá produce diferencia de fase. Y cuando tengas diferencia de fase, la directividad se cierra. Por esa razón es que la parte frontal no fue demasiado abierta. Entonces, ya habiendo explicado eso, ahora vamos a ver qué sucede si estuviéramos en una situación vertical. Esto es. Y tenemos 4 ejemplos. El primer ejemplo, el subgrave de adelante está arriba. En el segundo ejemplo, el subgrave de adelante está abajo. En el tercer ejemplo, los subgraves están colgados y el de adelante va abajo y en el cuarto ejemplo, el de adelante va arriba. Ok. Antes de esto, tengo que regresar a una última explicación que olvidé. Okay. Si selecciono estos dos, sabemos que la directividad va hacia abajo. Okay. Entonces, ahora que sabemos que la directividad va para abajo, sabemos que la parte cancelada va en sentido opuesto, que es lo que se ve ahora aquí. Pero la directividad no es un rayo láser que va aquí, la directividad tiene anchura. Quiero que se vea como curviado. La directividad tiene anchura hacia acá y tiene anchura hacia acá. ¿Está claro? Y esta sería la anchura directiva. Si ahora selecciono los otros, entonces sabemos que la directividad frontal está aquí, las cancelaciones traseras vienen aquí y esto va a tener una anchura. Veamos. Ahí está, tiene anchura. Entonces, ya que tienen eso claro, ahora para ustedes va a ser un muy buen reto poder deducir qué va a ocurrir aquí. Fíjense bien, si yo hago esto, así como está, la directividad va para acá. Si hago esto, entonces la directividad va para acá. Obviamente que esto va a reflejar en el piso y va a volver a sumar acá. Pero la parte que nos interesa es
Esto es la zona cancelada en esta opción. Y, cancelar. Y aquí en esta es la zona de suma y esta es la zona cancelada en esta dirección. Y la anchura va a llegar hasta el escenario. Aquí la anchura llega al escenario. Y aquí la anchura no llega al escenario. Entonces, como aquí tenemos piso, déjenme activar el piso que es el número 3. Okay. ¿Qué sucede si ponemos este de aquí, el primer ejemplo? En el primer ejemplo vamos a ver que hay más energía en el frente, menos energía atrás, pero hay algo de color. Voy a poner un marcador aquí donde está el micrófono que representa audiencia. Tenemos este color. No, es uno menos porque tengo amarillo, amarillo verde y verde. Amarillo, este color es el color que hay ahorita aquí. Ahora cambiemos a este de aquí y van a darse cuenta de que como la posición de los altavoces va en dirección donde vamos a tener la máxima cancelación, ahora el escenario es mucho más limpio. Entonces, si nosotros ponemos en el primero de los casos un micrófono en el escenario, aquí está escenario, este es el micrófono en el escenario para la situación donde la dirección de la suma va hacia arriba y tengo anchura hacia el escenario. Y ahora cambiemos al otro y van a descubrir que en el nuevo, donde ahora la dirección de la suma va para abajo, pero esto refleja para acá, pero la dirección de cancelación se mantiene, entonces se van a dar cuenta de que ahora el escenario tiene en promedio cerca de 10 decibeles de limpieza con respecto al caso anterior. Los dos casos atenúan el escenario, pero en este caso se atenúa más el escenario cuando el altavoz trasero apunta al escenario y está arriba. Porque si el altavoz trasero que apunta para el escenario está abajo, entonces es evidente que por la anchura de la directividad frontal alcanzaste a entrar en el escenario. Ahora, en cualquiera de los dos, ¿qué sucedería con el cambio de niveles a la distancia? Por ejemplo, en el primer caso, las personas que están más cercanas, aquí tengo este color es el color más intenso, y la persona que está aquí arriba tienes este color. Entonces, ahora mismo muestra que hay 6, 12, 18, 24, 30, 30 y... No, perdón, son 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24. Hay 24 decibeles de atenuación de la persona que está más cerca a la persona que está más lejos, más lejos. Vamos a hacer el cambio para ver. Ahora el escenario lo limpiamos más, pero queremos darnos cuenta. Y pues en realidad los colores siguen siendo iguales. No hubo ni una diferencia. De hecho, tengo un micrófono aquí, que es el micrófono. Vamos a regresar al caso 1. El micrófono que está en el balcón, que es la posición más lejana. ¿Cuál es el nivel en la posición más lejana ahorita? Es este. Y este es con la posición que limpia el escenario. Vamos a ver que lo cargue. ¿Qué limpieza tengo en el escenario? Fíjate, vamos a darle cancelar y reiniciamos. Ok, este es el que el escenario lo limpia de forma intermedia y este es el nivel en la última silla. Ahora cambiamos a el que tiene más limpieza en el escenario. Entonces, el que tiene más limpieza en el escenario, aquí se ve. ¿Y qué nivel tiene en la última fila? Tienes el mismo nivel. Bueno, en 160 Hz tienes 10 decibeles menos, pero 160 Hz está fuera del ancho de banda que nos importaba. Para el ancho de banda que nos importa, no hubo diferencia en la parte trasera. Entonces, se dan cuenta de que si por alguna razón un día utilizan un gradiente en stack, en que solo son 2, o podrías poner al lado de este otros 2 y al lado de este otros 2, si usaras 4 o 6, y sabes que el que va arriba lo apuntas al escenario, da más limpieza en el escenario. Ahora, vamos a hacer
los que están colgados. Y creo que ya en este momento ya tienen suficiente capacidad para darse cuenta, este es el eje, la zona más limpia está aquí arriba del escenario y por la anchura del patrón polar va a entrar sonido al escenario. Y este de aquí, la directividad de la máxima suma, está aquí, la anchura llega hasta acá y la parte más limpia es hacia el escenario. Comparémoslos y limpio las memorias anteriores. Entonces, iniciamos. Este es en el que déjame apagar el piso porque ahorita el piso va a hacer demasiada confusión. Lo podemos encender para los que hagan preguntas y respuestas, pero ustedes podrían hacer toda la investigación que quieran porque estos archivos están compartidos para que ustedes se gasten el tiempo que quieran usando el software map y haciendo su propia investigación. Entonces, aquí se puede ver cómo la anchura, en este caso, la dirección de la suma viene para acá y la anchura logró entrar al escenario. Esta es la anchura. Y ahora vemos el contrario. En el contrario, va a ser evidente que esto va así y la anchura apenas va a llegar al escenario. Veamos. Ahí está, el escenario va más limpio y esa es la primera de las cosas. Ahora, vamos a ver el micrófono desde el punto de vista del escenario, el que limpia pero no tan bien. El que limpia pero no tan bien es este, autoset delay, almacena y lo pones aquí. Y ahora el que limpia mejor en el escenario es este. Y se ve que el que limpia mejor en el escenario, ahora tenemos de aquí para acá, pues tenemos unos 15 decibeles de beneficio al haber hecho, aquí no lo apreté desde aquí para que se vea más limpio, aquí está, de beneficio al haber hecho esto. Ahora, la primera impresión, y es una interpretación posiblemente errónea, es que uno dice, sí, pero, joder, tío, pero es que estás enviando el sonido al techo, ok. Olvídate del sonido en el techo. Ponte a pensar, ponte a observar el sonido donde está la audiencia. Entonces tengo que hacer líneas diagonales. Esta es donde está la audiencia y concéntrate en los colores en estas sillas y concéntrate en los colores en estas sillas. En este que apuntamos para arriba, si observamos el color de la última silla, es este, y el color de la parte más intensa es el que es amarillo, es este que está aquí. Esta es la parte más intensa. Entonces, de la parte de más volumen a la de menos volumen, tenemos solamente 6 decibeles de variación. Ahora, al haber hecho el que apunta para abajo, que a simple vista dice, no, yo prefiero este porque diriges al público, ahora ve la variación de nivel. Ahora tenemos que la parte delantera ya subió un color más. Este color corresponde con este y ahora tenemos 9 decibeles de variación. De hecho, una de las cosas que les va a sorprender es que si yo pongo un micrófono en el balcón, con la técnica que apunta para abajo, que es esta, y el micrófono va en el balcón, ahí está y almaceno. Este es el balcón. Ahora observemos el que apunta para arriba, qué tanto nivel hay en el balcón. ¡Hay el mismo nivel! La persona del balcón no se va a enterar de que apuntó para arriba o que apuntó para abajo. Sin embargo, ¿qué pasa con la persona que está en la primer fila? Ok, el micrófono de la primer fila, cuando apunta para abajo, es ahora este que está en color azul y hay como 10 decibeles, recuerden que por los colores habíamos calculado 9, hay 10 decibeles de incremento en la primera fila. ¿Y qué sucedería si lo hubiéramos hecho que apuntara para arriba? En el caso del que apunta para arriba, ahora el incremento pues es como y en las frecuencias más bajas con respecto a las frecuencias más altas, pues está entre 3 y 4 decibeles, que habíamos calculado por colores, 6 decibeles para la frecuencia de 63 Hz. Entonces, este gráfico, store y limpio, ok, y 4 aquí. Los colores que les voy a mostrar ahora mismo, esto es la diferencia de nivel entre la primer fila y la última fila cuando el subgrave apuntaba para abajo, cuando la raya apuntaba para abajo,
Y esto es la diferencia de nivel entre la primera fila y la última fila cuando el subgrave apuntaba para arriba. Ok, ese es el primer ejemplo. Y si ustedes ven que el altavoz que está arriba apunta para la audiencia, sabes que la anchura direccional logró meterse al escenario. Ve al que sigue. Si el altavoz que apunta para adelante está abajo, sabes que la anchura direccional no logró entrar al escenario. Al que sigue, Cuau. En este caso, si el que está más abajo es el frontal, saben que la anchura direccional logró entrar al escenario más. Y ahora el otro, si el que apunta para adelante es el de arriba, sabes que la anchura direccional entró menos al escenario y es una mejor solución. Muchas gracias, Cuau. Los archivos que estoy usando están dentro de la carpeta map.xt que Andrés les va a compartir y tienen estos nombres. Uno es el que se llama gradiente y es el gradiente, y ahí tienes dos layers, dos capas. Uno, el gradiente original de Harry Olson, donde uno está detrás de otro, y otro, el gradiente en stack, donde he puesto 3 para que se vea simétrico y ustedes decidirán si seleccionan los 3 o los 2 de abajo o los 2 de arriba. El que acabo de mostrar con esta habitación es el que se llama Asymmetric Gradient Vertical Invenio. Y alguien preguntó, ¿esos dibujos cómo los pusiste ahí? Entonces no me fijé el nombre, pero les sugiero que vea los videos que están en línea de las explicaciones que ha hecho Cuauhtémoc de cómo un archivo de AutoCAD se tiene que limpiar para luego poder importarlo en este software. Luego, ahora el que vamos a ver se llama Asymmetric Gradient o Horizontal. Y este es uno de esas situaciones que un amigo mío que se llama Pera, allá en Barcelona, tiene una empresa de audio y es una de esas que yo llamo empresa boutique, y porque hace muchos eventos corporativos y es de los que limpian los cables todo el tiempo y los cables son brillantes y son muy apasionados de que todo se vea bonito. Entonces, espérame, hace como en verano del año pasado, tal vez septiembre, no me acuerdo, me dijo que tenía una situación donde básicamente esta es la perspectiva aérea y este es un evento corporativo y esto que está aquí es un pequeño escenario donde la gente de esa empresa va a hablar y aparte después va a haber un DJ, pero la altura de esto es de apenas 30 centímetros y entonces, y él va a tener array izquierdo, array derecho, va a tener voy a poner aquí como marcas, a ver, déjame ver, sí, va a tener como array izquierdo, array derecho, luego va a tener por acá atrás unas cosas como delays, y todo está lleno de mesas, y luego aquí tiene otro array que va a apuntar para acá. Entonces, básicamente el eje de este array va aquí, y esto es su directividad, el eje de este array va aquí, esto es su directividad, y luego para que no haya demasiada reverberación y para que el nivel sea suficientemente bueno aquí atrás, también le puso delays. Y luego puso aquí otra caja, otro pequeño array aquí y otro array aquí, o caja, no me acuerdo, y este era para cubrir esta zona del eje al -6, del eje al -6, y luego tiene otro pequeño array aquí, que va a cubrir aquí y otro aquí. Entonces, realmente el diseño era para un examen final. Pero la parte de los subs era la que estaba como muy complicada, porque, pues, creo que una de las ideas era tratar de poner subs, aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, como al costado del escenario. Y lo que pasa al hacer esto es que básicamente todos ellos van a llegar a tener la misma distancia en el centro del escenario y el escenario tiene un nivel brutal, es lo más fuerte que hay y hay mucho nivel en el escenario y menos hacia afuera. Después, otra opción era tratar de poner como por aquí, subwoofers por aquí y luego por acá otros y por acá otros y es un caos total por todos lados. Entonces, eso ocurrió después de lo del seminario de Malasia bueno, sí, creo que es parecido al seminario de Malasia y entonces yo dije, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Hagamos el gradiente convencional de Harry Olson y vamos a orientar este gradiente hacia esta esquina más o menos, vamos a ponerlo por aquí por el 12 y vamos a poner por aquí, más o menos. Y entonces le dije, mira, con este cubres la mitad de la sala y con este cubres la otra mitad de la sala. Y la interacción entre ambos, pues,
va a tener obviamente tus pasillos, pero cuando tú observes los niveles relativos, este color está aquí y está también aquí, entonces tus variaciones de nivel son muy bajas y estás cubriendo toda la audiencia. Sí, tengo este pasillo y este pasivo, y sobre todo la gente que va a los eventos corporativos se entera de las cancelaciones, porque son técnicos de audio también, los de las farmacéuticas y los de las industrias automotrices y todos ellos, sobre todo. Ok, eso le propuse a Pera, y luego me dijo, no, es que eso no se va a poder porque la restricción es que debe de haber espacio porque por ahí van a pasar los meseros y eso está estorbando. Ok, pues, entonces no usamos esto. Entonces dije, ¿por qué no le hacemos el gradiente estacado? Quiere decir, uno arriba de otro, en este caso, el que apunta para atrás es el de arriba y el que apunta para adelante es el de abajo. Y ya que tenemos el gradiente estacado, pues copiar, pegar, este viene para acá, y luego hacemos que este apunta para esta dirección, y luego hacemos que este apunte para esta dirección. Y entonces, pues, vamos a tener que este lado cubre la mitad de audiencia, este lado cubre la otra mitad de audiencia, y con los dos arrays, pues vamos a tener lo mismo. Vamos a tener muy buena cobertura. Sí vamos a tener pasillos de cancelación, pero en ambas técnicas el escenario es suficientemente limpio. Aquí está con esta técnica y con la otra también teníamos limpieza. Y entonces Pera me dijo, sí, pero aquí el problema es que cuando pones uno arriba de otro, ya tienes mucha altura. Si la altura del subwoofer es como de 80 centímetros, ahora tienes como 1.6. Y los corporativos no quieren que el escenario quede bloqueado. Entonces, yo sí estuve a punto de tirar la toalla, y creo que le habré contestado a Pera, pues ya no se me ocurre nada, y seguramente una de esas veces que ya estoy dormido me despierto y a medio sueño se me ocurrió esta idea. ¿Por qué no hacemos un asimétrico aquí? Este es el asimétrico. Y entonces, déjame acomodarlo por aquí. Ahí está. ¿Y cuál es la dirección de la suma? Pues la dirección de la suma, ahora ustedes ya lo saben, va a ir en esta dirección. Vamos a verlo y se van a dar cuenta. Este array suma para la mitad de la audiencia y ahora vemos el que sigue. Y entonces ahora no bloqueamos el escenario, que era lo que los corporativos quieren, y no está bloqueando el pasillo para que los meseros puedan pasar. Y entonces lo mismo, tenemos ahora que tenemos niveles similares en todas las direcciones. Sí, tenemos pasillos, pero esta es la mejor solución posible. Y estas líneas que están aquí serían más o menos mostrando el eje de cada array de forma individual. Esta línea punteada, que ahora se ve roja, es el eje de este array, y la otra línea roja es el eje del otro array. Aquí está, ese es el eje de este array. Entonces, pues, esa fue la propuesta y pues a triunfar, ¿no? O sea que quiere decir que cualquier persona que vea esto, bueno, un corporativo que vea esto ni se entera, pero un ingeniero de mezcla ultra famoso ve eso y lo primero que va a hacer es fastidiar y va a decir, ¿quién es el gilipollas, el imbécil, el concha tu madre, cualquier expresión que se le ocurre hacer esa imbecilidad? Pues, pues no sé quién sea, pero esto funciona. Entonces, les estoy diciendo esto porque se van a topar, quienes de ustedes quieran hacer esto, se van a topar con mucha resistencia a querer hacerlo. Así es que la única manera es demostrárselo. Le pones música, le pones ruido rosa y que la gente le diga, a ver, escucha, te lo voy a poner de todas las formas y dime dónde se siente más homogéneo. Y mientras preparábamos esta presentación, Cuauhtémoc dice, se me ha ocurrido otra. ¿Dónde están las de Cuauhtémoc? Que son estas. Y es esta que está aquí. Ahora Cuauhtémoc dijo, vamos a poner, en lugar de que estén estilo Magoo, que son las de color rojo que están parpadeando, Cuauhtémoc las hizo que son estas de color morado, que están aquí adelante. Entonces, esta es la versión de Cuauhtémoc. Y no me sorprende porque, ¿saben quién es el jefe de diseños en Major Sound para América Latina? Es Cuauhtémoc. Entonces, pues, a Cuauhtémoc se le ocurrió. ¿Y cuál va a ser la dirección de la suma? Pues es la dirección donde están ahora estas flechas de color morado. Aquí está, esta es la dirección de la suma del lado izquierdo. Esta es la dirección de la suma del lado derecho.
Y si ponemos los dos, pues parte del sistema va a la izquierda, parte del sistema va para la derecha y vamos a tener los pasillos, esos siempre van a seguir existiendo, pero esta es una manera como muy limpia en situaciones complicadas. En todos estos ejercicios, el perímetro de la caja era de 1.3 metros, así es que la caja que apunta hacia el escenario tiene un delay que representa 1.3 metros y en estos ejercicios hemos invertido la polaridad de la que va para atrás. Entonces alguien dice, sí, el patrón polar parece un elefante drogado al arreglo calamardo, ¿sí? Si hubiera puesto un stack uno sobre otro, no hubiera dirigido hacia arriba de la sala. Si hubieran puesto un stack uno arriba sobre otro, quiere decir 4. Ya cuando tienes más de 2, el array ya deja de ser tan asimétrico, empieza a ser más complejo. Voy a intentar mostrarlo. En el caso del vertical, file vertical, ok. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista colgado, y esto que está aquí, yo lo copio y lo pego aquí, y lo dejo así como está, aquí ya es más complejo, porque a pesar de que este array apunta para abajo, y este array apunta para abajo, pero ya tienes muchas distancias involucradas, porque tienes la distancia entre el primer array y el segundo array, entonces fíjate cómo ya la directividad ya no es tan clara como la otra. En situaciones como estas, yo preferiría hacer un array de 3. Quiere decir que yo preferiría poner esto, quitar este, para tener un array simétrico. Esto va a ser un array simétrico. Entonces, esa sería la opción. Ahora, si lo que han preguntado era en relación a oye, pero ¿qué pasaría si hubiera más subwoofers? Pues entonces lo pondría aquí, pero ahora recuérdate que al ponerlos más, entonces ahora tienes más distancias y eso va a cerrar el patrón polar. Así es que mi sugerencia es, todo lo que ustedes se pregunten, y fíjate cómo ya se hizo una simetría muy rara, todo lo que ustedes se pregunten, les sugiero, no me lo pregunten a mí, tienen los archivos para que ustedes copien y peguen. También existe el fantástico software de Pepe Ferrer, que es gratuito, que pueden usar el software de Pepe y hacer muchísimos experimentos también. El de Meyer Sound también es gratuito. Algunos están más cómodos con el de Meyer Sound, algunos están más cómodos con el de Pepe Ferrer. Existe también ¿cómo se llama? El IS. El que a ustedes les haga feliz, prueben. Lo importante es que si ustedes usan razonamientos de distancia, tiempo, todo eso, les va a funcionar y van a ir aprendiendo y van a resolver muchas situaciones. Yo no creo que lo que les estoy explicando son todas las soluciones planetarias y que existan. Simplemente son soluciones que casualmente por estar enfrentado a situaciones donde siempre lo que quieres hacer, ya tienes tu plan y te dicen quiero hacer esto y dicen no, es que aquí no se puede, pues entonces hay que buscar soluciones. Es como tener un juego de póker y de repente hay veces que te conviene más tener un número 5, hay veces que te conviene más tener una reina, hay veces que te conviene más tener el A. O sea, ¿por qué? Porque hay veces que vas a lograr tener un tercio o vas a tener póker o no sé. O sea, hay veces que te conviene más algo. Y estos son simplemente muchas técnicas para que ustedes puedan mejorar no solo la parte de diseños, sino la parte de la implementación. Entonces, yo apago mi micrófono y les agradezco a todos ustedes, señores.